Señor. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo para acoger en nuestro corazón tu palabra, para amarte en aquello que nos dices, en aquello que nos pides. Danos, Señor, sabiduría para comprender lo que quieres dejar escrito en nuestro corazón. Danos, Señor, sabiduría y fortaleza para afrontar pues las dificultades que tú permites y que nos hacen más grandes y más serenos y más sabios. Sabiduría y fortaleza para tomar las decisiones que tenemos que tomar, aunque nos cuesten. Que aprendamos, gracias a tu palabra y a la historia que leemos, cuánto nos amas, que eres Dios con nosotros, que nunca nos dejas, que no te avergüenzas de nuestra historia, que no te cansas de nuestros borrones, que nos amas así. Gracias, Señor, por ser tú y por ser quien eres. Envíanos tu Espíritu Santo que nos inspire y que nos reúna en torno a tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y vamos casi con el final del segundo libro de los Reyes. Os decía que luego recapitularemos, hoy estoy espesísima, porque después de los libros de los Reyes vamos a ver las crónicas. Entonces nos hemos acostumbrado ya con los Josué, jueces, reyes, a ir siguiendo un eje cronológico ordenado, un sucederse del tiempo ordenado. Y resulta que en las crónicas vamos a volver al principio del mundo. A ver la historia de la salvación desde una perspectiva teológica, desde el comienzo hasta no el final. Y veréis, y os lo aviso para cuando lleguemos, que aquí en el libro de los Reyes, que ahora vamos a seguir, tenemos el reino de Judá, el reino de Israel. Siendo no sé quién rey de Israel, reinó en Judá y hemos ido yendo y viniendo, yendo y viniendo. El libro de las crónicas no va a hacer eso, sino que va a coger el camino que lleva al Salvador. Y el camino que lleva al Salvador es el de la historia de Judá. Con lo cual va a omitir toda la historia de las tribus del norte, de Israel. A ver, no lo va a omitir porque ya está en el libro de los Reyes. La palabra no lo omite, pero sí que nos centra. Es como si vieras en una revista de esas de antes, ¿no? Que había en los pasatiempos de antes, porque ahora todo es informática, ¿no? Había una cosa que se llamaba los laberintos. Entonces tú tenías que ir siguiendo con un lapicero a ver si encontrabas la salida. Bien, esto es los libros de los Reyes, con las idas, las venidas, las vueltas, el volver a empezar. El libro de las crónicas será un vistazo a ese problema del laberinto solucionado, marcando solo el camino que llega al final. Bien, ¿y por qué está el libro de los Reyes entonces, si el que interesa es el otro? No nos confundamos. Conocer la historia de nuestros errores nos hace sabios y nos muestra la palabra de Dios los caminos que hemos caminado por los que no tenemos que volver a caminar. Bien, eso es importante, que el pueblo de Israel es el pueblo de la memoria. Recuerda el bien que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda qué pasos diste y dónde te llevaron. No para que estés todo el día rumiando, sino para que comprendas por dónde ir y por dónde no ir. Os he puesto para empezar una de Jacques Philippe, que a mí me encanta, es un autor que me encanta. Dice: hay demasiada confusión en las mentalidades que nos rodean y en los cursos con que nos golpean los medios, y en el acuerdo, hay demasiada confusión y demasiada debilidad en nosotros, las dos cosas, como para que podamos prescindir de la fuerza que sacamos de la Biblia, ¿vale? La escritura es un regalo del que no podemos prescindir. Nos da una fuerza, una sabiduría y una luz de la que no podemos prescindir. Por dos cosas, porque ahora mismo nos martillean exteriormente con muchos criterios, palabras, anuncios, propuestas, seducciones. Hay muchísima confusión, a veces no sabemos qué está bien, qué está mal o por dónde ir. Muchísima confusión en esos medios que nos golpean y mucha debilidad en nosotros.
mucha debilidad. Vivimos en medio de una sociedad que decimos, ay, la sociedad de ahora, como si estuviéramos nosotros viviendo en otra. Psicológicamente más débil, menos trabajada la voluntad, con los criterios menos claros. Luego, por estos dos motivos, no conviene que prescindamos de la fuerza que sacamos de la Biblia. Es decir, la Sagrada Escritura es fuente de fortaleza, de luz para ver lo que tienes que hacer y fortaleza para llevarlo a cabo. Porque como vamos a ver hoy, a veces tienes luz, sabes lo que tienes que hacer, pero es que no encuentras fuerza ni ganas para hacerlo, ni motivo. Y otras veces sí que encuentras fuerzas, ganas y motivo, pero no te da la gana. Eso es otra cosa. Bueno, vamos a empezar en el capítulo 17. Me he saltado unos cuantos de estos de siendo un rey aquí, otro allá, que ya lo introdujimos el otro día. Vamos a ponernos delante de la escritura y os decía que es un regalo, cogiendo de toda esta historia cada uno lo que pueda. Es un regalo del que no podemos prescindir y a la vez no lo podemos comprender en su plenitud, porque la palabra de Dios es de Dios y es inabarcable para nosotros. Pero nos da el Señor este alimento para que comas lo que puedas. Pues es que a mí esto me encanta y voy entendiendo todo fenomenal. Muy bien. Pues es que a mí esto no. Yo voy leyendo el Evangelio del día y a mí eso me... Pues eso, o un salmo, o voy escuchando, que es lo que nos suele pasar, o por lo menos lo que a mí me ocurre, va el Señor arrojando pequeñas luces que van dando un poco de luz al conjunto. Aunque luego te pongas a analizar cada párrafo y a lo mejor ahí te pierdes, vas teniendo, y es lo que intentamos en estas charlas o como lo queráis llamar, es arrojar un poco al conjunto. Pues así llegamos al capítulo 17, importantísimo, Segundo de los Reyes 17. ¿Por qué? Porque nos cuenta la caída de Samaria, la capital del norte, el reino de Israel. Estamos como en el 721 a.C. y está reinando, a lo mejor está muy pequeño, aquí os he puesto, para no poneros siempre el mismo esquema, uno distinto. ¿Veis en el cuaderno de la derecha, arriba del todo, toda esta parte y toda esta nos han ido dando los reyes del norte? Y la parte que está a la derecha nos va explicando los reyes de Judá. Pues bien, hoy vamos a llegar aquí. Se interrumpe el camino del norte, va a caer Samaria. Estamos, pues eso, como en el 721 a.C. Está reinando en el norte Oseas, el último rey, lo tenéis ahí, Oseas. Y mientras tanto en Judá está Ahaz. ¿Qué pasa con este rey, con Oseas? Pues que obró mal, aunque no tanto como otros, no tanto como otros, pero ante Dios obró mal. Civilmente también fue un rey que lo hizo mal, que no lo hizo bien. Tiene dos potencias. Veis aquí muy bien en el mapa cómo la tierra prometida, por su posición privilegiada con respecto al Mediterráneo, tiene una capacidad de comercio que todas las grandes potencias de alrededor ansían y quieren controlar. Y este es el motivo por el cual siempre hay un dominador, luego otro, luego otro, luego otro, porque todo el mundo quiere este trocito de tierra. Tenemos en Asiria, como rey de Asiria, a Salmanasar. Uy, que no encuentro el cursor. Aquí está, Asiria. Y en Egipto, que es otra gran potencia, pues a ese rey que tiene 2 vocales y 6 o 7 consonantes, que cada uno lo diga como pueda, ¿no? Pues, ¿qué hace este rey? ¿Qué hace Oseas? Toma una decisión política arriesgada y errónea. Trata de enfrentar a los asirios contra los egipcios, entre ellos, ¿no? Y eso es un error. Tras perder la batalla contra los asirios, fue obligado a pagar un tributo anual. Entonces, en castigo, va a pagar un tributo anual a Nínive, que lo tenéis ahí, a Nínive. Un año no puede pagar, no le llega a Salmanasar lo que tenía que pagar. Y entonces Salmanasar investiga y se entera de que Oseas está enviando mensajeros a Egipto para encontrar apoyo en Egipto y librarse de Asiria.
¿Qué hizo entonces? Cogió un gran ejército, sitió la ciudad durante 3 años y al final cae. Eso es lo que nos cuenta el capítulo 17. Esto es lo que pasa. ¿Y qué ocurre? Que son deportados todos sus habitantes, todos. Estamos aprendiendo en la escritura también las estrategias de guerra antiguas, que eran estrategias que todos los pueblos utilizaban y que también el pueblo de Israel utiliza y contra el pueblo de Israel se utilizan, pero que no son propias suyas. Cualquiera de los que estudia historia sabe todas estas cosas por fuentes extrabíblicas. Pues bien, 3 años de asedio y al final cae Samaria en el 721 a.C. Pregunta de examen es esta. Pero, ¿qué vamos a sacar nosotros de esto? Bueno, primero os he puesto aquí un poco de historia que ya os la sabéis. Este esquema os lo pongo muchas veces. Llevamos una gran parte de la historia ya. Desde que Abraham, el cursor, sale de Ur, tiene al hijo de la promesa que es Isaac. Esto es un repaso a vista de pájaro porque sé que además ha habido gente que se ha incorporado hace relativamente poco. Isaac tiene 2 hijos, uno de ellos es Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, que son Jacob es el mismo que Israel, tiene los 2 nombres. Uno de sus hijos, José, acaba siendo virrey de Egipto, se trasladan todos a Egipto, pero las cosas van mal, acaban como esclavos y Dios tiene que enviar a Moisés, a través de la zarza ardiente, que en la Pascua aquella de los panes ácimos y demás, les libera. Van por el desierto, hacen una alianza en el Sinaí, reciben las tablas de la ley y la promesa de la tierra prometida. Entran en la tierra prometida con Josué. Les es entregada paulatinamente, se lo tienen que currar en la época de los jueces y se la reparten. Y después viene la monarquía, que es con la que ya estamos, ¿verdad? Piden un rey. El primer rey, Saúl, empezó fenomenal, se aferró a la corona y enfermó. Enfermó de vanidad y de egoísmo. Y fue despreciado por Dios. Después, el gran rey David, hoy comentaremos algo, su hijo Salomón, que construye el templo, y a partir de ahí se dividen Roboán y Jeroboán. Roboán, que es el hijo de Salomón, que se queda en Judá, el reino del sur, capital Jerusalén. Y el norte, Israel. En el sur solo hay 2 tribus, en el norte hay 10, con Jeroboán. Aquí aparecen los profetas en los 2 lados, porque Dios sigue guiando a su pueblo. Y aquí vamos a llegar hoy, la destrucción de Israel, mientras que Judá no es destruido, sino que sigue. ¿Por qué la ruina? ¿Por qué la caída de Israel? Nos ofrece el Señor 3 reflexiones al respecto. Ahora lo veremos. Primero, dice, el pueblo hizo 2 cosas. 2. Una, mantuvieron rígida la cerviz, versículo 14. 2. Caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada. Mantuvieron rígida la cerviz. ¿Qué es esto? La soberbia. Qué pecado más viejo. No obedecen a Dios ni por amor, ni por temor, ni por nada. La soberbia es hago lo que me da la gana, aunque sepa lo que tengo que hacer. La soberbia termina con Faraón y con medio Egipto, con todo eso. La soberbia es eso. Sé que tengo que pedir perdón, pero es que no quiero. Sé que lo tengo que hacer, pero no quiero. Es un ponerse a sí mismo mis circunstancias y lo que yo creo, lo que yo opino, lo que me parece, lo que me da la gana, como criterio de establecimiento de todo el mundo. Mi ombligo en el centro del universo. Eso es la soberbia. Y todos la conocemos porque todos sabemos que tenemos que hacer cosas, tenemos fuerza para hacerlo, tenemos criterio y no nos da la gana. Sabemos que Dios lo espera, sabemos que es un bien y no nos da la gana. No queremos. Sabemos que tenemos que ceder porque el otro tiene razón y no queremos. Soberbia
de la mano del orgullo, de la vanidad. Qué terrible el pecado de la soberbia, que es la puerta para que entren todos los demás, las violencias, las envidias, las mentiras. Ojo, hay pecados muy llamativos, nos llaman mucho la atención, nos los confesamos muchísimas veces porque hemos vuelto a caer, porque son muy feos, porque nos avergüenzan. Ojo, que la soberbia es mucho más sibilina, no avergüenza, la soberbia te hace levantar la cerviz y eso nos encanta. Y muchas veces ni la buscamos, ni la revisamos, ni la confesamos, ni pedimos a Dios ayuda, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con la soberbia, porque además el mal es muy malo, para eso le pagan. Y el que es soberbio acaba solo. El que es soberbio acaba solo. Levanta tanto la cerviz, ¿verdad?, que los que están alrededor se hartan de sus bravatas y de su superioridad y se queda solo. ¿Eh? Sin amigos, sin amigos. Solo sirviendo se encuentran amigos verdaderos. Pero bueno, la soberbia, mantuvieron rígida la cerviz, pero rígida, ¿eh? Bueno, siguiente cosa que hicieron, caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada. Caminamos detrás de dioses que nos lo ofrecen todo, pero son nada, son cosas que van y vienen, cosas muy poderosas, muy llamativas, muy atractivas. El dinero, la felicidad, la felicidad no, la felicidad, el placer, la felicidad como circunscrita a quiero esto y lo consigo y entonces estoy muy contento. Eso no es felicidad, eso es contento. El prestigio, dioses que se nos imponen, que ponemos en el centro de nuestro corazón, que son nada. El premio Nobel, eso no es nada, no es nada. ¿Cuántos premios Nobel recuerdas? Los títulos universitarios, el salir en las noticias, las cuentas bancarias, cuántas cosas que hoy están y mañana no están. Que como son nada, si te vas detrás de ellas, acabas llegando a la nada a la que te conducen. Ciertamente es difícil y es una tensión y es un trabajo por hacer caminar tras el Dios verdadero, tras el Dios verdadero. Caminando detrás de él, pues hay errores, pecados, hay mal, hay traiciones, hay violencias, pero yendo detrás del Señor, la verdad, el bien, el rectificar, la santidad, la lealtad, el perdón, también forman parte de la historia, porque constantemente a través de los profetas corrige, reencauza, pero si vas tras dioses falsos, ¿de dónde sale el bien? No hay. Es una vida vacía, incluso aunque consigas lo que quieras o lo que estás buscando, ¿no? Tras dioses falsos, tras dioses vanos, tras dioses que son nada. Ídolos. Y pensamos, qué tontos, ¿no? Era tan difícil honrar al Dios que te salvó. Pues es que la misma pregunta es hoy para nosotros. ¿Detrás de qué Dios caminas? ¿Del Dios de la salud, del Dios del bienestar, del Dios de la seguridad económica porque tengo un colchón en el banco? ¿De qué dioses, qué cosas te dan seguridad? Porque ese es tu Dios. ¿Qué cosas cuando desaparecen tiemblan los cimientos de la tierra bajo tus pies? Porque ahí tienes a tu Dios. Luego el pueblo de Israel no estaba haciendo algo muy distinto de lo que hacemos ahora todos, o muchos, o muy a menudo. Entonces, ¿dónde tengo mi seguridad? En mis cualidades, en mi inteligencia, en mi capacidad de trabajar, en mi simpatía, en mi qué, en mi qué. Ahí tengo mi ídolo y he de buscarlo, y he de buscarlo, quitarlo del centro de mi vida y poner a Dios. Y las demás cosas no es que las lancemos por la borda, hay que trabajar, hay que disfrutar, hay que divertirse, hay que tener coche, hay que salir de vacaciones, hay que muchas cosas, pero esas cosas no pueden ser el centro de mi vida y en el que pongo mi seguridad y todas mis perspectivas, ¿no? Esos son ídolos. Fijaos que además la escritura cuenta qué hicieron para caminar detrás de esos dioses que eran nada y tras los cuales se volvieron nada. Dice,
Arrojaron a sus hijos e hijas a la pira de fuego, es decir, los mataron, los sacrificaron. ¿Qué queréis que os diga? Pocos para los que sacrificamos ahora en los quirófanos, por ejemplo. Es decir, en el primer punto podemos hacer un tic. Consultaron augurios y practicaron la adivinación. Otro tic. En la medida que la gente se ha ido alejando de la fe verdadera, como la dimensión espiritual la tenemos dentro de fábrica, porque no somos solo carne, tenemos espíritu, pues se ha multiplicado exponencialmente el número de personas que se ganan la vida con augurios, adivinaciones y toda una serie de cosas paralelas pseudoespirituales que en el mejor de los casos son solo engaños y en el peor de los casos, que lo hemos hablado ya más veces, son verdad y te ponen en contacto no con Dios, sino con el mundo espiritual oscuro, con el demonio, ¿no? Entonces aquí otro tic bien gordo. ¿Qué más hicieron? Se prestaron por dinero a hacer lo que Dios detesta. Otro tic. Bien, pues esto nos tiene que ayudar a repasar, detrás de qué Dios camino. ¿Dónde puedo poner aquí un tic? ¿De dónde lo quiero quitar? Bueno, y Dios a todo esto se lo había advertido por medio de los profetas, que es el tercer punto importante. Dios les ha advertido muchas veces y de muchas maneras, y por las buenas y por las malas. ¿Es tan difícil entenderlo? Pues si es difícil, el Señor lo explica de otra manera. Pues nada. ¿Acaso no cumple Dios su palabra? ¿Acaso no llevas 700 años de historia en los que cuando Dios ha dicho, sal que te doy comida, tienes comida? Dios ha dicho al mar que se abra y se abre. Te ha dicho, cuidado que si haces eso, morirás, han muerto. ¿Acaso no cumple Dios su palabra? ¿Cómo puede ser que te pida algo, que te diga algo, que te advierta algo y no hagas caso? ¿Cuántas veces y de cuántas maneras advirtió Dios y advierte? Y muchos de los coscorrones que nos da la vida son esas advertencias. Voy a 180 por la carretera, me salgo y me quedo en la cuneta. Pues gracias, Dios mío, por la advertencia, porque podía estar muerto. A veces la vida nos da disgustos, nos hace replantearnos lo que estamos viviendo, haciendo o dónde estamos poniendo la fuerza o la ilusión o la esperanza. Y son cosas positivamente desfavorables, pero que nos hacen un gran bien. Por eso Dios las permite en nuestra vida. Ahora bien, yo os pregunto, ¿la humanidad de hoy escucha estas advertencias que estamos leyendo y que Dios sigue haciendo? ¿Las escucha? Las escucha nuestra sociedad, las escucha nuestra familia y las escucho yo, las escucho porque leemos el Evangelio. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No es opcional, lo escuchamos, lo escuchamos. O una, otra, tenemos que leer el Evangelio con rigor. Dios me está hablando. Y al que te pide la capa, dale también el manto. Cuando te golpeen una mejilla, pon también la otra. Lo estamos escuchando porque unos a la derecha, otros a la izquierda, allá será el rechinar de dientes. Lo estamos escuchando. Escuchémoslo. Sin miedo, no es para tener miedo, es para despertarnos. Lo que vemos en la historia del pueblo de Israel es que el norte, Israel propiamente, las 10 tribus, obran mal, muy mal, y caen. Pero Judá tampoco obró bien y Dios le sigue advirtiendo. ¿Y qué es lo que pasa con Israel primero y con Judá después? Que entonces Dios les manda un castigo, tal, somos muy propensos a hablar de esa manera. No, se apartó de quien se apartó de él. Me doy la vuelta y me voy y me quedo sin la protección, el cariño y la custodia de Dios que me ha pedido ser mi Dios y que yo sea su pueblo. Mirad, el pecado, el castigo, todo esto tenemos a veces ideas confusas. ¿Qué mayor castigo que apartarse del amor y vivir en la ausencia del amor? El castigo es la consecuencia de nuestras obras. Lo que pasa es que nos resulta mucho más cómodo
disculparnos a nosotros mismos y echar la culpa a lo malo que es Dios, que castiga a los malos. Dios da la vida por todos en la cruz y eres tú el que acepta o no acepta esa salvación, el que se aparta o se acerca, el que se deja o no se deja querer y perdonar. Lo tenemos en la cruz. La cruz es el gran juicio, ¿verdad? Está Jesús, un ladrón a la derecha, otro a la izquierda. Igual de ladrones. Uno se deja perdonar, otro no. Uno tiene la vida eterna, otro la condenación eterna. ¿Quién ha elegido? Él. Él. Les decía esta tarde a las del grupo de Biblia, tengo una catecúmena que el día 29 de junio, Dios mediante, va a recibir bautismo, Eucaristía, confirmación y se casa con el marido con el que tiene 4 hijos y es su marido de toda la vida, ¿no? Ahora ha ido dando los pasos que el catecumenado de adultos pide, los escrutinios, y ahora, desde que fue llamada y ella respondió, se le llama en las celebraciones elegida. La elegida, que se levante y se acerque al altar. Entonces, claro, y a todos los demás Dios no les ha elegido. Error. Dios ha elegido a todos, pero ella ha respondido. Ella se ha acercado. Ella se deja querer. Ese es el secreto de la elección y los elegidos de Dios. Que Dios nos elige a todos, nos da una misión en la vida, nos regala el cielo, pero cuando dice elegidos, hay quien dice, no, yo me doy la vuelta y me voy. Pues bien, ahí tenemos el inicio del pueblo samaritano. Empieza los que los judíos del tiempo de Jesús van a llamar los perros samaritanos. No podían ni verles. Esquivaban Samaria atravesando el Jordán 2 veces, ¿verdad? Para no pasar por Samaria, porque eran los perros samaritanos. ¿Por qué? Porque lo que han hecho, que os decía que es una estrategia, es sacar de Samaria, sacar de Samaria a todos, sacar del norte a todo el pueblo de Israel, llevárselo fuera y regalárselo a otras personas, con lo cual invitas a otros pueblos a que tomen posesión de esa tierra, esos pueblos te están agradecidos porque les has regalado una tierra y no se van a rebelar. Y los habitantes del lugar los has deportado y así no se pueden rebelar porque están lejanos, no están en su casa. Bueno, pues ese es el origen de los samaritanos. Todos los del pueblo de Israel han sido expulsados y los que hay allí son extranjeros. ¿Qué pasa con los que llegan allí y toman aquella tierra? Nos va contando no me he saltado nada, no, el origen de los samaritanos. ¿Qué nos cuenta? Que llegan, invaden pacíficamente porque les ha sido regalado y se traen consigo todos los dioses de los alrededores. Eran gente que vivía en Babilonia, en Hamat, y se traen sus propios dioses. Cuando llegan allí, empiezan a sufrir las consecuencias de no adorar al Dios de aquel pueblo. O ellos así lo interpretan. Dice que salieron unos leones que los devoraban. Y ellos dicen, a ver si esto va a ser, fíjate lo que se plantean, no se plantean que es que no conozcan el lugar, ni la vegetación, ni la fauna. Todo el mundo en aquel tiempo era religioso y como era tan religioso, todo en su vida lo interpretaban desde la voluntad de Dios o de sus dioses. Entonces, su razonamiento de estos que llegan es, vamos a ver, nos está ocurriendo todo esto, seguramente es porque no estamos rindiendo culto al Dios del lugar. Fijaos que esto los romanos también lo hacen. Los romanos respetaban el culto de los lugares a los que asistían, tenían muchísimos dioses y se llevaban a sus dioses y dejaban que los pueblos que invadían dieran culto a sus propios dioses para que esos dioses no se enfadasen con los romanos. No habían cambiado tanto en tiempos de Jesús. Pues bien, esto es lo que hacen los samaritanos. Y es que, como no saben cómo adorar a Dios, mandan traer unos cuantos sacerdotes que les enseñen.
Y entonces rinden culto a Dios y también a todos los demás dioses. Dice la Escritura, no rinden un culto adecuado al Señor. ¿Por qué? Pues porque hay un solo Dios y ellos están sirviendo a muchos dioses. Aquellas gentes le daban culto a Yahvé y a todos sus ídolos. Yo te quiero mucho, Yahvé. Nosotros hacemos lo mismo. Yo te quiero mucho, Señor. Pero también quiero mucho a mi coche, a mi comodidad, a mi deporte, a mi hobby, a mi salud. Yo te quiero mucho a ti también. Y cuando quiero mucho a Dios así también, va quedando al final de la fila. Al final. Porque tantas cosas son más llamativas o más apetecibles que ir a misa un día que hay la final de la Champions o está cayendo un tormentón de mucho cuidado o, bueno, pues aquellas gentes no daban culto adecuado a Yahvé, porque al Señor se le ama y se le cuida, pero no de cualquier manera. Cuidas de cualquier manera a tu padre, a tu madre, a tus niños, al enfermo que hay en tu casa, a la persona a la que quieres. De cualquier manera, no, de la manera adecuada, de la manera adecuada. Y si no le cuidas de la manera adecuada, le lastimas, ¿no? Entonces, no basta con rendir culto a Dios en plan, bueno, algo hay, algo hay. Eso se dice ahora mucho, ¿no? Algo hay, algo hay. Eso no es un culto adecuado. Eso es una chapuza. Eso es una chapuza, porque para empezar no es algo, es alguien. Es como, si yo te quiero mucho, ay, ¿te quieres casar conmigo? Sí, sí, contigo, y con aquel, y con aquel, y con aquel, y con aquel. No, no, no. El corazón en Dios requiere una entrega total y sin ídolos ni contrincantes, una confianza total y verdadera. Y la verdad excluye la mentira, y los ídolos son mentira. Ese culto que debemos a Dios, dice el cardenal Sara, que nos olvidamos con demasiada frecuencia que es algo que le debemos a Dios, que no le estamos haciendo ningún favor, ni le estamos regalando generosamente nuestro tiempo. Te regala la vida cada día, desde que existes, cada vez que te despiertas, cada mañana, respiras, caminas, vives, te regala todas las horas del día y todos los días de la semana. ¿Y te parece que le estás haciendo un favor por ir 45 minutos a misa los domingos mientras piensas en otra cosa? Es que ni aunque le dedicaras las 24 horas del día, no estarías haciendo más que lo que debes. Entonces, que no se nos olvide, porque si no, nos parece que le hacemos un favor. Me acuerdo aquí cuando el Papa Francisco dijo que se hicieran 24 horas seguidas de adoración y de confesiones. Entonces, día y noche durante 24 horas estaba la iglesia de San Jorge abierta y curas confesando y gente haciendo turnos de adoración. Y cubrimos los turnos de la noche. Y en el último turno, cuando ya empezaban los turnos de la noche, dice don Jesús, uno de los sacerdotes, y ahora empiezan los turnos de la madrugada. Y los que estáis ahí, yo estaba súper cansada y yo pensé, yo me voy a casa. Y dice don Jesús, el que esté ahí pensando que por quedarse va a hacer un favor a Dios, que se levante y que se vaya. Porque poder quedarse en las noches de la madrugada, en las horas de la madrugada, acompañando a nuestro Señor para que no esté solo, no es un sacrificio, es un privilegio. Y el que piense que le hace un favor o que es un sacrificio, que se levante y que se vaya. Cualquiera se levantaba. Pues allí que te cita que estuve. Bueno, pues bien, los samaritanos. Vamos a ver, nosotros, os he puesto ahí, somos un poco samaritanos, ¿verdad? Aquellas gentes daban rito y culto a Yahvé y también a sus ritos antiguos. Ahora tenemos la cosa esta de los ritos ancestrales de los mayores, algo de verdad hay en ellos. Claro que sí, la brujería es tan ancestral como el mismo demonio. Y lo que os decía antes, a lo mejor no tenemos por ídolos a los demonios. Algunos sí, cuando se meten en sus brujerías y sus movidas varias de pseudo-espiritualidades y invocaciones a espíritus y demás, ¿no? Pero tenemos muchos otros ídolos, coche, mi tiempo, mi descanso, mi salud, mi trabajo. Ojalá, después del rollo que os estoy metiendo,
seáis capaces, o seamos capaces, de ponerle nombre a mi ídolo y también a mi león. Dice la Escritura, y si lo habéis leído os habrá asustado, había leones que los devoraban y esto les hizo pensar, ¿qué estamos haciendo mal? A veces hay un león, algo que te come en la vida, que te golpea, que te lastima, que te muerde, que te desangra, que te ataca y que te hace pararte y pensar, ¿dónde está Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estás, Señor? Y eso te salva la vida. Así que todas esas cosas que a veces nos pasan a todos, a los que estáis ahí al otro lado y a mí, a lo mejor ese es mi león, el león que el Señor me ha enviado para que me salve la vida. Y no he de ponerme contra Dios de, oh, no me quieres, me has olvidado, sino, gracias, Señor, gracias, Señor. Este león que se llama enfermedad, este león que se llama ha quebrado la empresa, este león que se llama esta persona me ha traicionado, este león que se llama es un mensaje benévolo del Señor para que te despiertes y vivas. Así que vamos a revisar al samaritano que llevamos dentro, a poner nombre a nuestro ídolo y a poner nombre a nuestro león y agradecérselo a Dios. Los samaritanos desde entonces son una nación independiente de la judía, pero en relación con ellos. Por eso son importantes y salen en la Escritura. Una cosa importante que os he puesto ahí, Juan 4, Jesús pasó por Samaria. Tenía que pasar por allí para esperar a aquella mujer. Los samaritanos son odiados por los judíos porque son unos idólatras, pero son gente que conoce a Dios y que tiene sed de Él. De hecho, aquel día Jesús se sienta en el pozo, llega aquella mujer que ha tenido 5 maridos, está con otro que no es el suyo y se pone a hablar y sabe de qué habla. Y Jesús le responde. Y cuando le demuestra que es el profeta que estaban esperando, la mujer deja el cántaro, se va corriendo, llama a los demás y los samaritanos vinieron a escuchar al Señor y le decían a Jesús, ahora te creemos ya no por lo que ella nos ha dicho, qué gran apóstol aquella mujer, sino porque nosotros mismos lo vemos. Qué curioso que estos samaritanos, tan despreciados por los judíos, por idólatras, Dios comprende que en su corazón han hecho lo que han podido. Y mira tú por dónde, no teniendo tantos medios como tenían los del reino de Judá, que están al lado del templo, sin embargo, en tiempos de Jesús, fíjate qué conversión a mogollón, por un testigo primero y por el mismo Cristo después. Los samaritanos. Bueno, y pasamos al capítulo 18. Tenemos el reino dividido, el norte se ha hundido, han durado 214 años. Empezaron en el 935 a.C. los dos reinos, la división, y ahora, en el 721, ha caído Israel y ha sido deportado a Asiria. Pero Judá sigue adelante, con su capital en Jerusalén. Va a caer en el 587, ya lo sabemos. Van a ser deportados a Babilonia. Pero a partir de ahora, en el libro segundo de los Reyes, ya solo hablamos de Judá, porque Israel no existe. Hemos conocido ya toda esta historia de división. La división entra en el mundo por el pecado. Adán y Eva, ¿qué nos explican? Estaban los dos juntos, se llevaban bien, no se avergonzaba ninguno ni de sí mismo ni del otro. Entra el pecado, se tapan, se avergüenzan, se mienten, se esconden el uno del otro. Y Caín y Abel, y se tienen envidia, y el hombre y la naturaleza también se dividen. La división entra en el mundo por el pecado. La división es obra del mal, del maligno. Y nosotros hemos venido a este mundo en un momento, pues, en un mundo caído, en un mundo enfrentado, en un mundo dividido. Dirá Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, no ruego solo por esto, sino también por aquellos que creerán en mí, nosotros, por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado.
Bien, el mundo dividido, la división del pueblo de Israel. Fijaos cómo están ahora. Fijaos cómo están nuestras familias, fijaos cómo estamos en España, fijaos la potencia de división de los nacionalismos, del fútbol, de tantas cosas. ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo podemos arreglar? Pues en la verdad. Es lo que nos enseña la Escritura, en el Señor, que es camino, verdad y vida. Para empezar, no alimentando divisiones y conflictos. Eso para empezar. Ya que están, no los alimentes. Y luego, procurando la unidad. Esto el pueblo no lo hace, ni cuando mantiene rígida la cerviz, ni cuando caminan detrás de otros dioses. Pero Ezequías va a ser un rey distinto, va a ser un rey distinto. De hecho, entre los reyes de Israel los teníamos a todos, todos malos menos uno que era peor. Y entre los reyes de Judá, lo tenéis ahí encima de Manasés, es uno de los reyes que se considera bueno. Ezequías es como del 716 a.C., reina 29 años, y Yahvé le favorece. Dice la Escritura que puso su confianza en Yahvé, Dios de Israel, y agradó a Dios por su rectitud, hizo lo correcto a los ojos de Dios, es decir, fue recto. Bueno, primera cosa, la rectitud. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una cualidad, dice el diccionario, de la persona que es recta y justa. ¿Qué quiere decir rectitud? Rectitud quiere decir integridad, honestidad y justicia. Es una cualidad del cristiano, es una cualidad de Cristo. Es algo en lo que nos tenemos que revisar. Integridad, honestidad, justicia. Es decir, no admitir mentiras, trucos, pactos, ni mediaverdades, ni chanchullos, ni voy a decir esto para que entienda lo otro y haga aquello. Eso no es cristiano. De una persona recta te puedes fiar, de sus palabras y de sus actos. De una persona que no es recta, no te puedes fiar. Una persona recta no es perfecta. Te puedes fiar no porque sea perfecta, sino porque si hace las cosas mal, que puede, lo hará por error. Y si lo ve, rectificará. Pero no porque tenga la maldad de estar cogiendo atajos para salirse con la suya. Bien. Pues Ezequías puso su confianza en el Señor y obró con rectitud. Hizo lo que agrada a Yahvé, dice, exactamente como su antepasado David. Dice, su antepasado David. Vamos a ver. Estamos en Ezequías. Ajá, Jotam, Macías, Amasías, Joás, Atalía, Ococías, Joram, Josafat, Asa, Abían, Roboam, y luego Salomón, y luego David, su padre David. Yo cada vez que leo estas cosas pienso, ¿cómo quiere Dios a David? David, ese que su padre se olvidó de él, que cuando vino el profeta Samuel le dijo, vengo a ungir rey a uno de tus hijos, le fue enseñando a todos los hijos, del mayor al pequeño, fuertes, y cuando acaba le dice, pues es que, entonces, y le tiene que decir el profeta, ¿y no tienes ningún hijo más? Y él dice, bueno, David, o sea, el olvidado, el despreciado por su padre, es el elegido por Dios. Al que su padre ninguneó es aquel que danzó de gozo por su Dios, porque había encontrado el amor. Y cuando has encontrado el amor, ni siquiera el desprecio de los más cercanos logra apagar en tu corazón el gozo, la alegría, las ganas de vivir y de entregarte. Ese es David, ese es el elegido. A veces pasa, ¿no? Me ningunean, no soy nadie, no. Que te ningunean, no te ha elegido Dios, no te ama con todo su corazón, no eres la niña de sus ojos, no te habla a ti, no ha creado el mundo para ti. Pues los demás que digan lo que quieran. Ese es David, ese es el rey según su corazón, no porque fuera perfecto en su obrar, sino que su corazón estaba lleno del gozo de haber encontrado el amor de Dios. Y esto hace que David sea el rey de los reyes. Bueno, el rey de reyes es Dios, es Jesucristo, ¿no? Pero el mejor rey
el que es capaz de gozar del amor de Dios, pase lo que pase alrededor. Tan importante es que este es hijo de David, antepasado David, siempre David. ¿Qué hizo este Ezequías para parecerse a David? Retiró los santuarios idolátricos, derribó las estelas, cortó los cipos, quitó todas las cosas de brujerías y supuestas invocaciones a espíritus y fuera los ídolos, fuera. E hizo otra cosa. Bueno, puso su confianza en Yahvé, por supuesto, y se adhirió a él sin apartarse, porque podemos empezar bien y luego torcernos. Se adhirió a él sin apartarse. Pero os he querido destacar que hizo pedazos la serpiente de bronce. Dices, ¿qué me dices? El pueblo de Israel ha guardado aquella serpiente de bronce que hizo Moisés cuando les picaban aquellas serpientes abrasadoras. La hizo Moisés y los que la miraban quedaban curados. Pero a veces las cosas buenas, los medios que Dios nos da, se nos vuelven ídolos y amuletos y los utilizamos como si tuvieran cualidades mágicas. Y entonces pierden su sentido y su ser. El bastón de Moisés no era poderoso, es Dios el poderoso. El agua de Lourdes, decía Bernadette, es agua normal, es agua normal. El que hace los milagros es el poder de Dios. Pero cuando se nos desvía la mirada y la ponemos en el objeto en lugar de en el Dios que nos la ha dado, se convierte en un amuleto, aunque sea una cosa buena, aunque sea un rosario de nácar o de plástico, aunque sea un crucifijo. Fijaos, la serpiente de bronce. Bueno, pues esto es importante y es pues una gran advertencia. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Estamos en el capítulo 18. Va a suceder que Senaquerib, dice, en el año 14 del rey Ezequías, llevaba ya 14 años gobernando, Senaquerib, rey de Asiria, que lo tenéis ahí en el mapa, marchó contra todas las ciudades amuralladas de Judá y se apoderó de ellas. Y entonces se presenta en Jerusalén. Se hace con el agua. Se coloca estratégicamente, pero en lugar de tomar Jerusalén, que puede hacerlo, tiene una manera de obrar mucho más inteligente y mucho más diabólica. Les rodea y les mete miedo, les extorsiona a tope y estando allí y con capacidad de sobra para invadirles, todavía no les invade. Ezequías se quiere librar de Senaquerib y le dice, mira, te doy lo que me pidas. Y esto hace que se empobrezca y que se debilite. ¿Y eso hace que te lo quites de encima? No, si le das, te pide más. Esta es la historia del pecado y del mal y del demonio y de la tentación. Dale lo que te pide y te pedirá más. Ese es el plan. Y te empobrecerás cada vez más. Ese es el plan. ¿Qué está haciendo el copero? El copero mayor es el enviado del rey para meter miedo. Pues empieza a hablar, se sitúa ahí en el lugar amenazante, se queda con el agua, tiene la sartén por el mango, pero prefiere hablar. Prefiere no atacar por la fuerza porque sabe que son un pueblo tan fuerte que el dolor y la derrota les hace grandes, como a David, que cuanto más fuerte eres contra ellos, más fuerte les haces. Así que, inteligentemente, prefiere hablar. Esta es una gran estrategia. ¿Qué quiere? Quiere vencer por el desánimo. Quiere que todos duden del rey y el rey mismo también, y que todos duden de Dios. Y al rey le dice, no escuches a tu Dios, que le vas a escuchar, pero si estoy aquí yo, a mí me manda tu Dios. ¿O dónde está tu Dios? ¿Dónde estaban los dioses de todos los pueblos a los que he vencido? ¿Te crees que el tuyo es más? Pues si le has quitado los santuarios que había por ahí, Senaquerib, el copero, no tiene ni idea, ¿no? Quiere desanimar. ¿Para qué? Para que se rinda. Porque si yo tomo por la fuerza tu
tu país, tu ciudad, tú te puedes rebelar. Y esto es una tónica dentro del pueblo de Israel. Pero si yo logro que te rindas, que te desanimes, que bajes los brazos, que no pelees y que no quieras pelear, ya no me hace falta ni desenfundar la espada. Es una victoria segura. Si tú te rindes y te entregas, tu propia culpa que te denuncia te hunde. ¿Eh? Sin embargo, si yo te someto, tú reaccionas. Si tú te sometes, te decepcionas tanto a ti mismo. Esto es lo que busca el demonio. Este es el fin de la tentación. ¿Eh? Esto es lo que nos enseña Sennacherib. Es súper fuerte y es aleccionador. No os rindáis jamás al mal y a sus amenazas, aunque vuestro expediente delante de Dios sea nefasto. Eso es lo que busca. Aunque tu expediente sea nefasto, la cruz de Cristo puede más y el amor de Dios es invencible. Dios no funciona por tus méritos, funciona por su humildad y por su entrega. Bueno, es digno de leer si no lo habéis leído. Todas las palabras del copero, de ¿en qué seguridad? Es el método diabólico. ¿Dónde has puesto tu seguridad? ¿En qué Dios? ¿En ese al que has fallado? En ese que no te está defendiendo, porque soy la prueba de que no te está defendiendo. Me ha mandado a vencerte. Bueno, ¿Dónde? ¿En qué seguridad has puesto tu confianza? En Egipto, le dice. Bueno, leámoslo y hagámonos las mismas preguntas. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿No? Y ponla en Dios, pase lo que pase y caiga quien caiga. Y el otro, que hable y que moleste. Le dice cosas fortísimas, si lo habéis leído, y le va diciendo, pues si Dios solo es uno, se ve que está conmigo y contigo no. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar cosas así cuando nos va mal? Y ahí es donde hay que ser fuerte en la confianza con Dios, coger un salmo, coger una jaculatoria y decir, Dios mío, si he de morir, muero, pero muero cerca de ti. Vengo de parte de Dios, le dice. Y Ezequías, que estaba inseguro, recibe una estocada detrás de otro. Una estocada detrás. El modo diabólico es así. Engaña, envuelve, humilla. De hecho, le humilla. ¿Quieres que te dé caballos? Pero uy, es que no tienes ni jinetes. Y los datos son verdaderos. El Satán cuando nos tienta con datos verdaderos, utilizando cosas que son verdad para desmoralizarte. Utiliza datos verdaderos para llevarte a un lugar que no es verdadero, para llevarte a la desesperación, ¿no? Pues a poner la confianza en Dios. Este hombre es picapedrero, o sea, si lo habéis leído ahí, sigue, sigue y sigue y pide que te rindas. Además, y esta es otra gran lección, te plantea la rendición como, mira, descansa, es un planazo, vente detrás de mí, ¿eh? Haced las paces conmigo, dice, venid aquí a hacer las paces conmigo y te daré descanso, te daré una tierra, ya dejas de pelear, de pasar hambre, de pasar dificultades, todo va a ser muy fácil. Sin embargo, como no me hagas caso, te comerás tu propio estiércol. Bueno, esta promesa que está haciendo al pueblo de Israel es una blasfemia, porque solo Dios promete al pueblo una tierra, una felicidad. Son las tentaciones del desierto, de vente conmigo, hazme caso y te daré todo esto. Pero ¿qué me vas a dar si no es tuyo? Si no es tuyo. Pues eso está haciendo Asiria. Esas son las tentaciones de Cristo en el desierto. Esas son las tentaciones del mal en nuestra vida. Haced las paces conmigo, salid hacia aquí, ven para acá. No, no. Y no dialogues. ¿Qué hicieron los del pueblo de Israel? No dialogaron. El enemigo lo que no hay que hacer es dialogar con él, porque es elocuente y poderoso. Y te acorrala como un buen abogado, que aunque sepas que es mentira lo que está diciendo, no logras llevarle la contraria porque habla muy bien. ¿Qué hacen? Guardan silencio, se meten en su caparazón. El error de Eva es que dialogó. Sennacherib no quiere pelear, no quiere pelear, quiere que se rindan.
El enemigo de nuestra alma quiere que nos rindamos. No quiere pelear. El enemigo no quiere pelear contigo por 3 cosas. Una, porque existe la fuerte posibilidad de que venzas, porque eres hijo de Dios, en ti habita la Trinidad, porque el Espíritu Santo obra en ti, porque vives en gracia, porque tienes un ángel custodio, porque tienes el respaldo de la Iglesia, de la oración de los santos y de los religiosos. Es decir, aunque Él es muy fuerte y tú muy débil, es muy posible que pierda. Segundo motivo, porque gane o pierda, su ataque puede que a ti te abra los ojos y que te acojas a Dios. Y no quiere. Prefiere que vayamos con los ojos cerrados. Tercero, porque aunque pierdas la batalla, esto puede ser el mayor bien para tu vida espiritual. Porque entonces pidas perdón al Señor y te entregues a Él de corazón agradecido porque te perdonó. Y una cuarta cosa, porque lo que hace el Señor en tu vida a través de esas batallas pueda ser una lección sobre la existencia de Dios a todos los que tienes alrededor. Así que el pueblo de Israel guarda silencio y guarda su mandamiento. Les está diciendo, no escuches a Ezequías, no escuches a Dios. Ahí pone Semá, escucha. Escucha a Dios. Escucha a Dios y no escuches al mal. El pueblo callaba en obediencia e hizo muy bien. ¿Y qué hace Ezequías? Pues Ezequías lo hace muy bien. Se fue al templo, rasgó sus vestiduras, se cubrió de sayal y se puso a rezar. Muy bien, ¿qué hago? Vale, tengo las cosas muy claras, pero estoy fatal, estoy asediado, estoy tentado. ¿Qué hago? Primero se rasga las vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Una señal de duelo. Es decir, Ezequías ve que todo está fatal, lo ve, es realista, esto es importante. Ni niegues lo que va mal, ni lo exageres. Es lo que es, esto va fatal, esto es lo que tenemos. Pero no se queda ahí justificado y metido en su luto. Lo ve y se va al templo y hace un gesto religioso delante de Dios, ¿no? De escándalo. Se rasga las vestiduras. Segundo, lo lleva todo al Señor, no le rechaza, no se pone contra Dios. Ese ir al templo significa que se acerca más a Dios en la dificultad. Ante la dificultad, acércate más a Dios. No te alejes, no seas tonto. No seas tonto. No te alejes de la protección. Y tercero, manda llamar al hombre de Dios para escucharle. Escucha. De hecho, no manda llamar al hombre de Dios para que me quite el problema sino que le pide oración y le llama para escucharle. ¿Y qué le dice Dios? No tengas miedo. Y las palabras de Dios no son solo palabras. Las palabras de Dios son poder, son eficaces. No tengas miedo, que con palabras ha venido a vencerte y con palabras será vencido, sin que hagas nada. Y ciertamente, Ezequías reza y Senaquerib se marcha porque tienen una confusión, porque vienen los egipcios, porque atacan, porque el ejército se va. Quieres confundir con palabras y con palabras ha sido confundido. Se va y una vez en su tierra, pues es asesinado. ¿Qué hace cuando se va antes de ser asesinado? No se rinde del todo, ¿eh? Le manda a Ezequías una carta llena de amenazas y de maldades. Y Ezequías, agobiadísimo, coge la carta y se va al templo. Hay que ir con las cartas al Señor, con las humillaciones, con las palabras que te dicen, con las cartas de Iberdrola o de las críticas, con las amenazas, con los miedos, con las incertidumbres, con los ataques, con los enemigos, con los resultados de los análisis. Hay que ir y ponerse delante del Señor y decirle lo que dijo Ezequías: solo tú eres Dios. Ni este enemigo, ni este problema, ni esta dificultad es Dios. Solo tú eres Dios en mi vida, solo tú. Pues bien, allí fue con su carta, ¿no? Cuentan de un cura mayor que predicaba en un pueblo y que un día le dejaron una carta en el buzón en la que solo ponía:
tonto. Y al día siguiente se subió al púlpito con la carta diciendo, pues, qué curioso, nunca había recibido una carta en la que no ponga ninguna cosa más que la firma del remitente. Pues bien, así hay que coger las ofensas, con sentido del humor y poniendo todo delante de Dios. Solo eres Dios, solo tú eres Dios, ni mi jefe, ni mi vecina, ni mi enfermedad, ni mi nada. Entonces, salen adelante y resulta que enferma Ezequías de la enfermedad que dice la Escritura de la cual iba a morir. Y Ezequías reza. Ezequías siempre reza, siempre reza. Le dice el profeta, eres hombre muerto, los profetas no tienen pelos en la lengua. Y Ezequías reza y llora delante del Señor. Todas nuestras lágrimas llegan al Señor. Todas. La oración llega al corazón de Dios y la oración puede cambiar las circunstancias. Efectivamente, se da aquí un milagro. Ezequías reza, Dios escucha su oración, es una frase preciosa, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a curarte. Y Ezequías pide una señal y tú dices, ahí va, ¿cómo que pide una señal? A Dios no le ofende que pidamos señales, le ofende nuestra soberbia, pero nuestra pobreza, nuestra pequeñez, no le ofende, no le molesta. Le molesta nuestro desprecio. Si la duda es algo que atormenta tu corazón, el Señor lo comprende y lo ve. Y pide una señal. ¿Y qué señal recibe? Que el sol retrocede, que el sol retrocede por la escalinata de Ahaz, por las escaleras. Es decir, que en lugar de avanzar, va al revés. Bien, importante, no tratar de encontrarle el dinamismo natural a los milagros, porque tú empiezas a pensar, ¿ah? Si la sombra retrocede, ¿es que el planeta ha empezado a girar al revés? ¿Y acaso si eso no pasa, no estalla todo el sistema solar? Los milagros son milagros. La Virgen concibió sin concurso de varón. Te puedes comer la cabeza diciendo, claro, XX con XY, ¿de dónde saca la Virgen la Y? Porque la dotación cromosómica de... No intentes encontrar el dinamismo de los milagros, porque los milagros son milagros. Así que así terminamos, con un rey que termina sus días, aunque lo ha hecho bien, cometiendo una imprudencia. Hace dos cosas para terminar su reino y para terminar yo también. Una, comete la imprudencia de vienen a hacerle la pelota y a decir qué gran rey eres y enseña todo su castillo, sus posesiones, sus tesoros y deja desprotegido su reino y su ciudad, que eso fue una imprudencia por la cual el profeta le echa la bronca, y hace una cosa muy importante, que es el famoso túnel de Ezequías que se puede visitar en Jerusalén. Jerusalén no tiene ríos. Entonces ahí, y algunos lo conocéis, ¿no? Ahí está la Puerta de las Ovejas, donde está el torrente Gijón, y de ahí, que es una fuente, un manantial de agua, hace un túnel subterráneo que atraviesa toda la ciudad y acaba en la piscina de Siloé. Siloé, que significa enviado, que es donde Jesús le dice a aquel ciego, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. Bien, pues esa piscina de Siloé que leemos en el Evangelio existe por este rey, por Ezequías, que hace entrar el agua en Jerusalén porque Jerusalén no tiene río, ¿no? Una gran obra y una imprudencia final, pero aún así el gran rey Ezequías. Bueno, pues le vamos a dar gracias a Dios por todo este tiempo, le vamos a dar gracias por este curso que hemos pasado juntos, porque ahora yo empiezo todos los campamentos y demás y no vamos a poder tener más clases. Y le vamos a pedir, te pedimos, Señor, que te mantengas en nuestro corazón y nosotros nos mantengamos siempre firmes en ti. Que no nos dejemos desanimar ni por palabras, ni por enfrentamientos, ni por problemas. Que nos agarremos a ti como un niño se agarra a su madre. Cuando tenemos alegrías, pues por gozo. Cuando tenemos tristezas y miedo, pues por tristezas y miedo. Te damos gracias, Señor, porque nos alumbras, porque nos cuidas, porque nos reúnes, porque nos proteges, porque tienes una paciencia infinita con nosotros, porque nos regalas un día y otro la posibilidad de volver a empezar,
porque siempre nos perdonas verdaderamente y nos regalas una vida llena de sorpresas en las que tú, Señor, eres Dios.